El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que hizo la invitación formal al presidente de Estados Unidos, Biden, para que visite México y vea los caminos que se están construyendo en el estado de Oaxaca, así como los avances del Tren Maya. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 2 de marzo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, en su conferencia de prensa de hoy día el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su encuentro virtual con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue muy respetuoso y con buen ánimo respecto a la relación bilateral. Y bueno amigos, sin más que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Gracias, presidente. Cindy Cerda, de Canal 11. Presidente, regresando a su diálogo, su primer encuentro bilateral con el presidente Joe Biden, ¿acordaron acaso la visita de alguno de ustedes al país vecino? ¿Cuándo iría usted hacia Estados Unidos? ¿Cuándo vendría Biden aquí a México? Bueno, sí, hay invitaciones mutuas. Él nos invitó a este foro de cambio climático en abril. Vamos a ver si podemos asistir. Si no, va a una comisión, o sea, sin duda vamos a participar. Yo lo invité a México porque en el tema del desarrollo para enfrentar el fenómeno migratorio, le hablé de las cortinas de desarrollo, el que la gente tenga posibilidades de empleo, de bienestar en sus comunidades, para que no se vea obligada a emigrar. Y le hablé del Tren Maya y le hablé del proyecto del Istmo y de los caminos de Oaxaca. Y me detuve en eso, explicándole de cómo la gente está haciendo los caminos, mujeres y hombres, y que eran obras de arte. Entonces lo invité, y dije, cuando esté en México, cuando usted lo desee, me gustaría invitarle a Oaxaca a ver esos caminos. Su primera visita sería a Oaxaca, si es que viene a México. Quedó abierto, pero en la conversación se hicieron estas invitaciones. Entonces vamos viendo cuándo se logra el que yo vaya o él venga al país. La primera puerta está abierta para que en el mes de abril sí. Usted podría ir. Sí. ¿Y lo acompañaría el canciller Marcelo Ebrard? Sí. ¿Y la comitiva de Medio Ambiente? Pues claro. O él va encabezando la ¿Está delegación. definido si va a ser virtual, o sea, si va a ser presencial? ¿Está definido? Presencial. Para abril. No, virtual. Sí, no se sabe. Todavía no. No se sabe. Correcto. Dependiendo de la pandemia. Presidente, para continuar, el plan que usted le proponía similar a ese plan de Bracero de los años 40, nos hablaba usted que en la década de la Guerra Mundial se decidió esa migración para apoyar a la producción en Estados Unidos con obreros mexicanos, mano de obra mexicana y trabajadores del campo. Le habló sobre esa propuesta, ese déficit que van a tener de 600,000 o 800,000 trabajadores. ¿Qué le dijo el presidente Biden? Hablamos de eso, sí. Yo expuse sobre ese tema que se haga un análisis de cuánta fuerza de trabajo, de cuántos trabajadores requiere la economía estadounidense y la economía de los 3 países de América del Norte para crecer. O sea, hablé de que independientemente de la automatización, del avance tecnológico, de la robótica, se va a requerir mayor fuerza de trabajo. Y nosotros tenemos una fuerza de trabajo joven
muy creativa y los países de Centroamérica y de América. Es cosa de ordenar el flujo migratorio. O sea, a ver, ¿cuántos trabajadores vamos a requerir, a necesitar? ¿Y por qué tienen que llegar a Estados Unidos de manera irregular, sufriendo, padeciendo hasta de violación de sus derechos humanos? Entonces, de ahí el planteamiento de que se puedan ampliar las visas de trabajo temporal, que se amplíen considerablemente a partir de un estudio y que todo esto sea ordenado, porque es muy doloroso que en el tránsito hacia Estados Unidos migrantes pierdan la vida. Todo esto que acaba de suceder recientemente, que nos duele mucho, en Tamaulipas, fueron asesinados, quemados migrantes guatemaltecos. Hay muchos peligros. Entonces tenemos que buscar vías regulares, normales, legales, justas, y garantizar pues el derecho del pueblo al trabajo en una visión más amplia de fraternidad universal. En eso considero que podemos avanzar mucho, además que estamos iniciando y hay que apurarse para dar opciones, para tener alternativas. ¿Incluiría por igual a trabajadores, a migrantes mexicanos que centroamericanos? Sí. Igual, sí, en igual sí. proporción. Se incluye a todos, porque la migración no solo es de los centroamericanos, también muchos mexicanos. Esto se ve en las deportaciones. La mitad de los deportados son mexicanos. Desde luego es mayor nuestra población, pero no dejan de ser deportados mexicanos. Y la otra mitad son centroamericanos. Entonces, tiene que atenderse de manera integral, regional. Tiene que ser para todos. Los programas de desarrollo consideramos que deben de aplicarse más en los países centroamericanos, pero también en el sureste de nuestro país. Gracias. Finalmente, presidente, usted tocó el tema de la autosuficiencia energética que pretende lograr su gobierno de México. Es el tema de la modificación que ya se aprobó para la ley de la industria eléctrica. ¿Se tocó el tema? No se trató ese tema, o lo planteé porque hablé de las prioridades que tiene nuestro gobierno. Primero, moralizar al país, acabar con la corrupción, purificar la vida pública. Segundo, justicia. Que no haya la vergonzosa desigualdad que existe en nuestro país, darle más al que tiene menos, igualdad. Y en el terreno económico, el campo, apoyar el campo, el sector energético,
se lo planteé. Le comenté de que estamos limpiando de corrupción a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Hablé de que habían sido saqueadas estas empresas y que estamos poniendo orden y que queremos la autosuficiencia. ¿Qué le respondió Biden? ¿Me escuchó? El otro sector, el turismo. Ahí sí, me amplié y ahí sí hizo un comentario sobre la belleza de México que coincidió, de que México es de los países más bellos del mundo. Le dije que como México no hay dos. Hablando de turismo, de las playas, de la riqueza cultural, de las ciudades coloniales, de los centros arqueológicos de México, de nuestras culturas. Somos herederos de grandes civilizaciones. Y por último, la relación comercial para fortalecer América del Norte con el instrumento que está aprobado, que es importante, el tratado comercial. Y en esto pues ya lo mencioné, se llegó el acuerdo de dar un seguimiento en todo lo relacionado con el tratado comercial. Pero en fin, fue muy buena la conversación. Él muy respetuoso, además de entrada, esa confesión de que trae un rosario, la mención a la Virgen de Guadalupe, o sea, no mostró ser un político acartonado, rígido, sino un hombre con sensibilidad. Gracias, presidente. Muy buenos días, presidente. Rocío Jardines, W Radio y también Teleurban. Usted comentaba esta posibilidad de regresar a clases ahí en Campeche, saber más o menos la fecha y también si, pues, cómo va este análisis de poder vacunar a otros maestros, a otros profesores, ¿de qué estados? Sí, va a depender del número de vacunas. Que todos los mexicanos sepan que tienen el derecho, que a todos se les va a atender, que es una cuestión de tiempo por la falta de las vacunas. Todavía no tenemos vacunas suficientes, pero esto se está resolviendo. Yo estimo que para abril, a más tardar, van a estar vacunados todos los adultos mayores del país. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de adultos mayores, de 60 años. Y esto nos va a ayudar muchísimo, porque repito y repito, dicen los especialistas que si logramos vacunar a todos los adultos mayores, podemos bajar la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces, son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de hospitales COVID, los adultos mayores, vamos viendo maestros, no descartamos a otros sectores, tenemos a los enfermos crónicos pendientes, hipertensos, diabéticos, los que padecen de obesidad, los dentistas, odontólogos y muchos
sectores. Entonces, tenemos un plan, queremos avanzar, pero depende del número de dosis. Ahora se está obteniendo pues cada vez más vacuna. Vamos a tener en esta semana envíos por 1 millón. Sí, hoy 852,000 dosis y el sábado 800,000, o sea, 1.700.000 más o menos. Sí. Y hay pues el compromiso de que van a seguir llegando. Entonces vamos a mantener el plan de vacunación. Entonces vamos a avanzar. Okay, presidente, usted ha comentado que no hay como un proyecto para apoyar a las escuelas particulares. Sin embargo, pues siguen cerrando varios colegios por esta falta de recursos de los padres de familia que han perdido empleos. ¿Qué proyecto hay o si se está haciendo o pensando en algún proyecto para esas personas que están perdiendo sus empleos, que se están sumando además a las personas que han perdido empleos de otros sectores? Sí, mínimo el que podamos ayudarlos con la vacunación para que se regresen las clases presenciales. Eso es un compromiso. Sí, los que ya cerraron. Y lo otro vamos viendo, porque desgraciadamente la pandemia afectó a sectores productivos y tenemos que actuar pues con prudencia para no endeudarnos, porque cualquier programa requiere de recursos y no conviene que el país se endeude como se hacía antes y se sigue haciendo ahora en otros países, pero no en México, porque ya lo hemos dicho, crece la deuda, se reduce nuestro presupuesto, crece la deuda, menos presupuesto para la educación, para la salud, para el desarrollo. Pedir crédito es fácil, nos dan todo lo que se pida y tendríamos para repartir, pero crece la deuda y hay que actuar con responsabilidad. Okay. Y el ejemplo mejor es lo del FOBAPROA, de cómo hay una crisis que ni siquiera fue producto de una pandemia, sino fue producto de la corrupción interna en un gobierno. Se produce una crisis en México, esto no es una crisis mundial como ahora, y el gobierno decide rescatar a las grandes corporaciones y a los bancos y convierte las deudas privadas en deuda pública. Y desde luego que nos endeudan 3 billones de pesos. Desde entonces se tienen que destinar entre 40 y 50,000 millones de pesos del presupuesto solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Y todavía lo que se debe es exactamente lo que se consideró deuda en el principio.
1 billón de pesos. Entonces, no, porque eso nos limita el desarrollo. Nosotros tenemos que ir saliendo, como ya va reactivándose la economía poco a poco, y yo espero que este año hay pronósticos de crecimiento del 5%, son buenas las cifras de recuperación de empleo, vamos hacia la normalidad, estamos saliendo del hoyo en que nos metió la crisis por la pandemia. Entonces ya vamos saliendo. Entonces todos vamos a lograr, entre todos, que mejore la economía. Gracias. Y por último, preguntarle, presidente, en estos momentos, pues fuera del Palacio Nacional se está haciendo una manifestación de mujeres por esta situación de Félix Salgado Macedonio. No termina pues esta inconformidad que él fue retirado, sí, de la lista para ser candidato al gobierno de Guerrero, sin embargo, nuevamente se inscribe. Esto, pues, varias personas, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, pues, lo toman como un agravio a las víctimas, como incluso han calificado de cínico al partido Morena. Pues, saber su postura sobre esto, presidente, y qué les va a responder a las mujeres, pues, que están exigiendo que no se den este tipo de candidaturas. Gracias, presidente. Pues es que no voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar. No quiero opinar, o sea, sostengo de que el pueblo de Guerrero debe de decidir, que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y a hombres de Guerrero, en este caso, y sostengo que no deben de haber linchamientos por politiquería, que por eso existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial. Y eso es lo que puedo opinar. Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría decir que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto. Yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y de la igualdad, y desde luego del respeto a las mujeres. A ver, pero es que, a ver. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, el presidente Andrés Manuel López Obrador tunde al comandante Borolas, pues sinvergüenza ya se vistió de feminista. Y bueno, amigos, Felipe Calderón no tiene ni tantita vergüenza. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV. No olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias.